De terrorismos a terrorismos. 12. Rusia libre. Parte 3. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. En ruta por refortalecer a Rusia, Putin se atreve a intervenir en la petrolera Yukos-Sibneft, encarcelando a su dueño, Mikhail Jodorkovsky, en una jugada audaz que prendió los focos rojos en Londres, pues con ello se amenaza alterar los planes de los gigantes petroleros que tienen proyectados para controlar los hidrocarburos en Asia. Y ¡oh sorpresa! Resulta que uno de los ahijados de Yeltsin, Mikhail Jodorkovsky, está ligado a Lord Nathaniel Charles Jacob Rothschild mediante una empresa fantasma de banqueo fiscal en Gibraltar, además de miembro directo del grupo Carlyle, según recientes revelaciones estrujantes. Se trata del dominio del energético del futuro, el gas de Rusia, la primera reserva mundial, pero también del control del mar Caspio, la tercera reserva mundial de petróleo y gas. O sea, que el grupo Carlyle y este plutócrata de prosapia, sangre azul amonedada, están detrás de las maniobras en Rusia, así como del oleoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhan y del gasoducto Bakú-Tbilisi-Erzurum, por medio de los cuales los magnates occidentales pretenden trasladar los hidrocarburos del mar Caspio al mar Negro, al mar Mediterráneo, su Mare Nostrum. Aprovechando que Turquía es un aliado confiable para el eje Washington-Londres-Tel Aviv, ruta del Transcáucaso, a la que pretenden controlar, aunque la destitución del presidente de Georgia, Eduard Shevardnadze, les complique el panorama. Shevardnadze fue un aliado al gusto del cliente, Bush I y Bush II, hasta que lo sacaron de la jugada, por corrupto, otro más. En septiembre de 2003, la jauría de lobos de la oligarquía petrolera anglosajona, francesa e israelí se hizo presente en Moscú, con la intención de hacerse de acciones de las compañías petroleras privadas rusas. Nos referimos a Bush I, Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, Rudolf Giuliani, Valéry Giscard d'Estaing, Shimon Peres y Lord John Browne, jauría que se acercó a Putin para decirle: amigo, no te aceleres, el petróleo es de nosotros, hay que respetar la sacrosanta propiedad privada. Por lo tanto, la privatización fraudulenta de tan importante recurso, con no pocas reservas en el territorio ruso, realizadas por el corrupto Pevtsin. Y no es cualquier cosa la presión que ejercen los poderosos oligarcas del chapopote. Evidentemente están detrás de la privatización del petróleo ruso, como están detrás ahora de la privatización del petróleo iraquí. De manera tal que el encarcelamiento de Mikhail Jodorkovsky pareciera ser un intento de Putin para paliar la herencia de Yeltsin, desenmarcarse hasta donde le sea posible del vendepatrias, pues Yeltsin les entregó abiertamente las industrias más rentables a capitalistas vinculados con el extranjero de la manera más vil. Jodorkovsky pretendía vender el 40% de las acciones de Yukos-Sibneft a ExxonMobil por $25.000 millones. Se menciona en Rusia que fue la competencia intermegaempresas petroleras lo que originó el problema, pues Bush I fue a Rusia para abogar ante Putin por los intereses petroleros de su familia, Carlyle, aparentemente ligados a la oferta de compra por 25% de Yukos-Sibneft por $11.000 millones que presentó Chevron Texaco. La competencia monopólica está dura, pero tienen al Estado imperial a su favor, como promotor y regulador que opera favoreciendo los negocios múltiples de los consorcios transnacionales. Pero a fin de cuentas, ante el peso de las sobredeterminaciones del entorno nacional dominado por los capitalistas imperialistas, para no espantar a los inversionistas extranjeros, Putin promete que no habrá revisión de los resultados fraudulentos de las privatizaciones realizadas en la época de Yeltsin, lo que nos indica cómo la dependencia para con el capital extranjero se convierte en una lacerante debilidad para Rusia, y no tan solo para ella, ¿o no América Latina? Esto significa que la derrota de la Unión Soviética convierte a Rusia en una semicolonia, a merced
de los capitales occidentales, lo que visto desde la óptica de los vencedores representa el triunfo del capitalismo imperialista intentando penetrar en Rusia en el sector que más les interesa en estas décadas, los hidrocarburos. Si bien no es solo el gas y el petróleo, la plutocracia occidental, a través de casas bancarias y paraísos fiscales, encuentra los medios para extraer las riquezas nacionales convertidas en capital dinero para financiar su enorme déficit. Negocios turbios en los que la mafia rusa sigue teniendo metidos los pies entrecruzados con las petroleras occidentales. Si no, explíquese por qué Boris Berezovsky, en el presente, prófugo de la justicia rusa, se encuentra exiliado en Inglaterra y está relacionado con George Soros y con Jodorkovsky. La reacción de los petrooligarcas contra Putin fue dura. Incluso hubo amenazas de muerte en su contra, lo que indica que no cabe duda de que los ogros del oro negro se enojaron porque vieron amenazados sus intereses que están valuados en miles de millones de dólares, mismo enojo que tienen ahora para con Hugo Chávez, otro gobernante de un país petrolero que les resulta incómodo. Afortunadamente, con Vicente Fox no ocurre así, sino todo lo contrario. Vamos a ver hasta dónde resiste Putin los embates especulativos teledirigidos y qué tan fuerte emerge de una contienda letal cuando había sido amenazado de muerte desde Londres por los aliados oligarcas de Khodorkovsky, quien cuenta con la asesoría imbatible de Henry Kissinger, Condoleezza Rice y Lord Rothschild. Ese es el verdadero nombre del juego energético. Pero la sangre no llegó al río en esta ocasión. Putin se frenó para no perjudicar a la economía rusa, aunque reconoció que las privatizaciones realizadas en el periodo anterior son ilegítimas. Durante el proceso de privatización, cuando se repartió la riqueza nacional en un X número de pedazos, quienes hicieron esto se pusieron de acuerdo entre sí para vivir bajo ciertas reglas, al margen de la ley. Ahora tienen que aprender a vivir bajo la ley. Pero a pesar de ello, me opongo categóricamente a que se revisen los resultados de las privatizaciones, incluso si se considera que no son ideales, porque estoy completamente convencido de que ello tendría consecuencias negativas en la economía y desde luego en el conjunto de la sociedad. No habrá expropiación ni se revisarán los resultados de ninguna privatización. La suerte está echada. Los oligarcas hacen las reglas del juego a su favor. Los pueblos del mundo están a su merced. Sus intereses operan como causas de fuerza mayor, determinando que la política económica imperialista se efectúe, capitalizando los bienes del mundo en su cuenta. Jodorkovsky, desde su cómoda prisión, maniobró para colocar en Yukos a una administración encabezada por ciudadanos estadounidenses y con anticipación a su encarcelamiento, delegó el manejo de sus acciones en otro socio fundador, Leonid Nevzin, exiliado en Israel, a quien rápidamente le otorgaron la ciudadanía, pues no es cualquier judío errante. Ahora, que lo más importante del caso radica en lo siguiente: si algo le llegara a suceder a Nevzin, saldrían de una caja fuerte en Londres los papeles que le encomiendan el paquete mayoritario de las acciones de Yukos a Jacob Rothschild, miembro prominente de la familia de banqueros. Más turbio no podría estar el chapopote. Al parecer, Jodorkovsky pretende ser el Silvio Berlusconi de Rusia. Sintiéndose presidenciable, financiaba a diversos partidos de izquierda y derecha con el fin de controlar la Duma y proyectarse hacia la presidencia en el 2008. Sí, en el 2008 y no en el 2004, porque Putin ya tiene asegurada la reelección. Lo verdaderamente siniestro del caso radica en que Yeltsin designó como sucesor a Putin para asegurar la continuidad de los grandes potentados y debería abandonar el Kremlin dentro de 4 años, al concluir un segundo periodo presidencial, para lo cual existía el tácito entendimiento de que nadie se opondría a su reelección en marzo del siguiente, del 2004. Pero ahora resulta que Putin y el grupo de los ex-KGBs que lo acompañan estarían a su vez buscando posicionarse al frente de Rusia por un periodo más largo del que originalmente les fue concedido, y de paso golpear a los magnates arrancándoles parte de sus activos. Lo cierto es que la oligarquía petrolera es una jauría compitiendo entre sí y presionando en los países petroleros, así como conquistando Irak
para controlar la principal fuente energética hasta su extinción. Podemos concluir diciendo y resumiendo que lo bueno del caso es que Rusia ya forma parte del mundo civilizado, libre y democrático. En lo comercial, Rusia se ha incorporado al mercado mundial entrando en el desenfrenado afán por explotar en lo inmediato bienes, recursos y artefactos, para estar a tono con los otros países capitalistas en el mundo mercado, haciendo que la economía internacional genere una circulación monetaria que tiende a ser vertical y concentrada en las firmas financieras y las grandes transnacionales que están acaparando los medios de producción y los recursos preferentes, incluso de una manera mafiosa, capitalismo criminal. Se la ha llamado por su voracidad y preferencia por el negocio ilícito que está otorgando ganancias fáciles de hot money. En lo político, ciertamente, la confrontación de dos superpotencias nucleares con sistemas socioeconómicos disímbolos se ha terminado con el fin de uno de ellos. Pero aquí tampoco se produce una mejora cualitativa, pues la entrada de Rusia al concierto internacional no evita la competencia, sino que la intensifica, por lo que Rusia tiene que resguardar su entorno para mantener sus zonas de influencia colindantes, frenado la ambición del imperio estadounidense. Situación que podría volver a propiciar una confrontación directa o indirecta entre los dos colosos, pero esto no está por ahora definido. La situación internacional aún no alcanza una alineación fija posguerra fría. Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Rusia, China, Unión Europea, Japón, en donde la habilidad diplomática norteamericana es un punto crucial que se ha visto entorpecido por el manejo obtuso de la actual administración de extrema derecha liderada por un establo de chicken house radicales, así como sionistas y petroempresarios, Cheney, Rumsfeld, Rice, Wolfowitz, Pearl, y con la marioneta Bush II en el papel de presidente emperador, lo que ha provocado un distanciamiento con los europeos y el que los rusos y chinos contemplen una alianza por si fuera necesario detener la barbarie que ha generado los belicistas sionistas yanquis, entorno internacional en el que Estados Unidos abusa de su condición de superpotencia, concertando de manera unilateral relaciones directas con cada sector de potencias subhegemónicas y o regionales, tratando de evitar que éstas consoliden una alianza entre sí que les complicasen los movimientos de intervención que vienen realizando de donde les conviene. Empero, pensemos, ¿qué pasaría si Rusia y China convinieran en aliarse para oponerle franca resistencia a la superpotencia? Posibilidad no factible en estos momentos, porque el capitalismo financiero industrial encuentra portentosas vetas a explotar tanto en China continental como en Rusia, no siendo tiempo para una confrontación frontal, sino de correlacionarse en la generación y explotación de un mercado global, ahora que el mundo pasa por la última etapa de expansión capitalista. Pero no se debe perder de vista que tal crecimiento material, que incluyendo a India, termina por cerrar el círculo de una generación industrial en el orbe, al unísono va depredando la biosfera y depauperando los pueblos del mundo. En estos años en curso, las determinaciones político-económicas establecen como prioridad el reparto del mundo conforme se acomodan las transnacionales en donde mejor les convenga en su búsqueda de encontrar facilidades para realizar la plusvalía. La interrelación de los mercados atravesando las fronteras nacionales se hace factible en un posicionamiento global encabezado por los Estados Unidos, pero secundado por el resto de las potencias industriales. De ahí el que para seguir subsistiendo, los Estados-nación al servicio de las transnacionales, en su calidad de ser potencias hegemónicas, requieran de un orden y de acuerdos comerciales internacionales por medio de los cuales sus industrias continúen incrementando la producción y realizándola en el mercado amplificado que están creando con la dichosa globalización, gracias a lo cual permitan que el crecimiento material prosiga como ha venido aconteciendo desde fines del siglo XIX de una manera portentosa y acelerada. La Guerra Fría ha terminado y, sin embargo, el panorama mundial dista de haber mejorado. No hay cambio cualitativo en la dinámica que genera la sociedad industrial. El crecimiento irracional de población y producción, propiciando el cambio climático y la extinción de especies y de recursos finitos, son el problema cardinal, aunado a la explotación de mano de obra barata
el desempleo de millones de personas desechados por la maquinaria productiva, condenados al subempleo en la changarrización de la economía, mientras el capital dinero se concentra cada vez más en unos cuantos capitostes. O sea, si el mundo no mejora después de finalizada la Guerra Fría, como lo hicieron creer los psicofantes neoliberales a principios de la década pasada, es simple y llanamente debido a que el verdadero causante del malestar generalizado, la bestia triunfante, es el propio sistema capitalista, máquina monstruo que tras su victoria y consolidación no hace sino incrementar y acelerar la dinámica entrópica que de ella dimana.